Me voy a ir un poquito más allá del mero libro Siete Místicas, porque quiero encuadrarlo en todo el proyecto editorial que se ha estado mencionando, para aterrizarlo en el que yo considero es uno de los más prácticos que he escrito, o particularmente tenía esa intención desde un inicio. Ya dirán ustedes si se logró o no. Pero lo quiero encuadrar pues dentro de todo un proyecto, digamos, literario en el que me he lanzado pues en estos tiempos de pandemia. Y pues yo creo que la primera pregunta es, ¿por qué mística? ¿No? ¿Por qué hablar de mística y no hablar de otra cosa frente al contexto que ya han compartido tanto Miguel, Rezu y Sergio, pues de las crisis, de la pandemia, que se escribió este libro y se empezó el curso que le dio su origen, que ya hablaré de eso? Yo diría en primer momento porque también como lo decía Sergio, con otras palabras, nos encontramos claramente ante el fin de una era y todavía no sabemos con claridad qué significa eso realmente en términos prácticos. Las instituciones, para bien o para mal, están cayendo a pedazos y nos encontramos pues tratando de esquivar los escombros, ¿no? Que no sabemos por dónde nos cae la pedrada, en algún momento por la parte económica, en otro momento o al mismo tiempo por la política, la religiosa ni se diga, ya lleva siglos cayendo en picada. Y en ese sentido, pues estamos ante la manifestación de algo que no conocemos, ¿no? Y cualquiera que quiera decir que sigue es que le hace falta información, desde mi punto de vista. Y en ese sentido estamos ante lo que estoy llamando la incertidumbre radical. Hay que distinguir, ¿no? La noción de crisis de, de nociones como colapso y catástrofe. De la crisis se sale, de hecho, un sistema económico-político como en el que hemos estado por lo menos durante los últimos 200 años, el sistema capitalista, eh, se alimenta de crear crisis. O sea, la crisis dentro de la lógica del capital no es, digamos, un tropezón en el camino, sino parte del propio proceso para poder subsistir. Entonces, el propio sistema económico crea las crisis, entre ellas las guerras. O sea, toda guerra, desde el año 1750 hasta la fecha, es provocada por el propio sistema económico para, digamos, refrescarse, ¿no? En términos tecnológicos. Pero entre lo que estamos no es una crisis, porque ante las crisis, repito, hay salida. Ante lo que estamos es una catástrofe, es un colapso, y ante eso no hay nada que hacer más que pues ver qué podemos construir con lo que queda. Y repito, no hay certezas, y a donde podríamos voltear a ver, y aquí hay eh, bastantes compañeras, compañeros, compañeras que son eh, del ámbito del arte, ¿no? Y yo creo que el arte sí nos logra plasmar un poco de qué viene, o por lo menos puede balbucear un poco más. Lo que sí queda claro es que lo que hay es una disputa por el porvenir, digamos. Es una suerte de estado de excepción, ¿no? Me tocó a mí vivir el terremoto del 2017 en la Ciudad de México. Yo vivía ahí. Y lo que sucede en este tipo de casos es eso, ¿no? Eh, el estado de excepción, la suspensión de toda legalidad, y por lo tanto en la tierra de nadie, pues todo se vale. Y lo que sigue ante el colapso que estamos viviendo y lo que estamos experimentando en este momento es una disputa de qué futuro es el que sigue. Y grandes instituciones como transnacionales, gobiernos quieren implementar nuevas estrategias de dominación a escala mundial, extractivismo 2.0 o 15.0, ya no sé en qué vamos de nivel, mecanismos de control nunca antes visto, siendo la pandemia una excusa más para eh, aplicar lo que llevaban ya décadas ensayando, entre ellos la obediencia civil, y respondimos, digamos, sin chistar en general. Siete Místicas es una suerte de respuesta a que nos respondiéramos de la manera en que queríamos que respondimos. Y en ese sentido hay otras posibilidades que también están en disputa, solo que no salen tanto en los periódicos.
desde abajo, la gente de a pie, en las comunidades, en los pueblos, en los barrios, están construyendo mundos totalmente otros que todavía no sabemos nombrar porque nos faltan las palabras para expresarlas. Y cualquier palabra, digamos, nada existe realmente hasta que lo podemos nombrar. Y de aquí hasta que la experiencia, digamos, cuaje en un lenguaje nuevo, todavía falta. Un gran ejemplo es, por ejemplo, por decirlo así, la monarquía europea murió mucho antes de que cayera las cabezas de los reyes en Francia por la guillotina. Para que hubiera podido haber guillotina de cabezas reales, primero tuvo que haber muerto el mito de la monarquía y murió antes que cayeran las cabezas, pero hay rezagos rituales hasta la fecha, siguen existiendo reyes y reinas, pero es meramente ritualístico, pero ahí están. Y así ahorita también estamos todavía viviendo las ondas, digamos, de creencias que ya sabemos que no son reales, rituales políticos, económicos y sociales que sabemos que son farsas totales, pero todavía no sabemos nombrar lo nuevo que ya está vivo, pero que todavía no tenemos los anteojos adecuados para verlo. Existen, repito, esas construcciones de alternativas, pero que todavía no podemos verlas, no nos atrevemos a verlas ante el miedo a lo nuevo, que pues es parte también de la construcción de lo que viene. Muchas de estas alternativas, y aquí viene un poco la crítica que yo quiero poner sobre la mesa, o no van a lo profundo o se desentienden de lo concreto. Cuando digo que no van a lo profundo es que, bueno, hay una amplia variedad de propuestas de mundos nuevos que, que no, digamos, logran enraizarse en una experiencia de la misteriosidad de lo real, así le llamo yo, el misterio, como le quieran llamar ustedes. Y luego hay otras propuestas un poco más reaccionarias que no se atreven a vivir en lo concreto, sino que son grandes especulaciones metafísicas, espirituales, religiosas, pero nunca tienen los pies en la tierra, ¿no? Entonces creo que mucho de lo que hoy está allá afuera oscila entre uno de estos dos extremos viciosos y yo creo que la mística justamente va a lo profundo y no se desentiende de lo concreto. Y por eso quiero compartir y profundizar sobre la mística. Como les decía, creo que la mística integra las dos dimensiones, lo profundo y lo concreto. Les voy a presentar, por lo tanto, una breve, así nada más reseñita de las investigaciones en las que nos hemos estado enfocando para llegar a qué papel juega Siete Místicas dentro de este abanico, porque no puedo entender este libro sin los otros. Los textos, efectivamente, y que ya mencionaba Sergio, un poco más complejos en cuestión de lenguaje, incluso de extensión, son estos dos. El que tiene la cruz se titula El dinamismo místico, mística resistencia epistémica y creación del mundo nuevo. Ahí yo quiero ensayar la mística como un sistema de conocimiento crítico y alternativo frente a lo que yo ahí denomino el conocimiento o la epistemología hegemónica, que hablo de tres pilares, perdón, son términos mamones, pero repito, estos son los dos libros más mamones en ese sentido. Tres pilares: abismalidad, totalidad e idolatría, ¿no? Les decía, son un poco mamones. Pero lo que quiero ensayar allí es cómo la mística es un saber performativo. Performativo significa los saberes que se saben cuando se hacen, ¿no? O sea, denme todos los libros acerca de andar en bicicleta y no me dice nada del saber la bicicleta, ¿no? Saber andar en bicicleta solo se sabe ejerciendo el saber, ¿no? La mística es uno de esos saberes performativos, ¿no? Podemos leer todos los libros que queramos, incluyendo Siete Místicas, y no sabremos nada de mística. La mística, como otros saberes performativos, solamente se saben al ejercerse, al vivirlos, al saberlos realmente. Y en el dinamismo místico lo que intento es plasmar cómo todos los saberes
producen prácticas sociales concretas y las prácticas sociales concretas refuerzan saberes. Y entonces hay un saber hegemónico, un saber vertical, dominante, opresor, como le quieran llamar, que produce ciertas prácticas sociales concretas y esas prácticas refuerzan ese saber. Pero también hay otros saberes que construyen otras prácticas y esas otras prácticas también de ellas brotan otros saberes. Y ahí propongo entre esos saberes el saber místico. Religarnos, el otro libro, se titula Religarnos más allá del monopolio de la religión. Eso es una crítica radical a la religión. Me pidieron que quitara la palabra radical del subtítulo, pero de adentro no la quité. De la editorial Kairos, el primero está en la editorial Alios Ventos, está en libre descarga el primero, lo pueden googlear y se puede descargar gratis. El segundo en la editorial Kairos acaba de salir, apenas hoy se puede conseguir en Kindle, en España ya se puede conseguir en físico y en un mes más o menos estará acá en México. Ese es un libro choncho, como 500 páginas, pero es una crítica a la religión en dos niveles. Cómo se va construyendo la religión en tanto un dispositivo que coopta nuestras posibilidades personales y colectivas para relacionarnos con el misterio, pero también cómo esa cooptación, entumecimiento de estas capacidades personales y colectivas para relacionarnos con la divinidad, el misterio, como le quieran llamar, también produce mundos artificiales. Ahí ensayo un término también, mamón, perdón, que es el de la artificialeza. Un proyecto de una realidad totalmente encuadrada con las reglas humanas, entre comillas, fuera de los límites que propone la vida y los ritmos de la naturaleza, los límites y ritmos de la propia vida. Y entonces ahí es el texto quizás un poco más complejo, pero ahí intento explorar eso, ¿no? Y cómo la mística nos lleva al contacto, no por nada uno de los grandes términos de la mística es el tacto, ¿no? El toque divino, ¿no? Hay una sensibilidad ahí muy interesante, nos lleva a un contacto directo con lo real, ¿no? Con mayúscula. Y eso es un poco, digamos, lo que trabajo en estos dos. Son una trilogía, falta el tercero, y el tercero es sobre la incertidumbre radical, pero ese lo escribiré en otra vida quizás. Eh, Siguen estos tres textos, más accesibles, más amigables. Descubrirte lo pequeño, del cual ya hablaron, que aquí también lo pueden conseguir afuera. Descubrirte lo pequeño e impotente ternura, el del medio, son dos textos que son más bien compendios de escritos míos que surgieron cuando estaba en la Tarahumara, que surgieron en un pueblo en Ecuador, en unos ejercicios espirituales, en una caminata, en una ruptura de noviazgo. Y son textos pues de esa índole, ¿no? Muy personales, muy accesibles, de lenguaje sencillo, y que los compendio ahí a modo de, digamos, les di un orden y tienen un orden mistagógico, ¿no? Mistagogía, pedagogía del misterio. Intentan también acompañar un poco a quien lo lee, no están así desordenados o acomodados por fechas o meras temáticas, sino que intenté acomodarlos de tal manera que quien lee los libros siguiendo el orden propuesto puede como encontrar un itinerario también, incluso de oración, dentro de esta lógica. El tercero, titulado Los llamo amigos, es un libro que escribí junto con un amigo, no podía ser de otra manera, es hablar de la amistad que fuera eso, chileno, se llama Pedro Pablo Achondo Moya, teólogo de allá de Chile, les recomiendo mucho su trabajo, y también lo escribimos en pandemia a la distancia, y se trata de la amistad, pero la amistad en términos políticos, ecológicos, espirituales y filosóficos. Entonces un poco es esa propuesta de trabajar la amistad en esos términos y salió un libro también bastante sencillo, accesible y por cierto también pues buena prensa nos hará el favor de traerlo a México porque está publicado en Chile,
por la editorial San Pablo, pero acá nos van a hacer el favor de traer ese libro también en algún momento. Como ven, yo no, por mi experiencia personal, me es imposible separar la espiritualidad de los asuntos sociales, por llamarlos en esos términos. En ese sentido, este libro, Convivencialidad y Resistencia Política desde Abajo, la herencia de Iván Illich en México, que es un compendio que también nació de un curso que di en un centro de estudios críticos latinoamericanos, tratando de recuperar la herencia de este pensador Iván Illich, uno de los grandes pensadores del siglo XX, que va a ser, desde mi punto de vista, el crítico más radical de la modernidad y de su herencia que todavía padecemos hasta la actualidad. ¿Y qué, digamos, qué herencia deja en México donde pasó, digamos, donde funda el CIDOC, el Centro Intercultural de Documentación en Cuernavaca, donde crea toda una crítica a la institución educativa, a la institución de salud, a los transportes, al uso de la energía, y que convierte a Cuernavaca en el epicentro de un pensamiento crítico al mismo nivel que en su momento y casi contemporáneo fue la Escuela de Frankfurt en Animalia. De hecho, muchos de aquellos grandes pensadores iban aquí a Cuernavaca a conocer, porque a diferencia de la crítica europea de aquel momento, que no encontraba salida porque Europa estaba muerta, después de la Segunda Guerra Mundial no había propuestas reales, Iván Illich y sus amigas y amigos aquí, entre ellos, por ejemplo, la importantísima feminista mesoamericana, o sea, de feminismo mesoamericano indígena, Silvia Marcos, Javier Sicilia, el poeta activista, Gustavo Esteva, el fundador de la Universidad de la Tierra, Jean Robert, el gran filósofo de la caca, le decían en Colombia, porque era un gran crítico de la manera en que cagamos, ¿no? Literalmente. Y otros y otras, ¿no? Betsy Hollands, una holandesa que termina también en Cuernavaca creando un centro de documentación donde es el primer centro que hace el puente entre los feminismos del sur y los feminismos del norte en Cuernavaca en los años 70 y que va a ser imprescindible para entender el desarrollo del feminismo en América Latina. Las grandes feministas de aquellos años pasaron por el CIDAL, por esta institución que funda ella o que ella mantuvo durante varios años. Todos estos personajes los abordo allí, ¿no? Como esta crítica que tiene una propuesta porque tiene una raíz en los pueblos y las comunidades latinoamericanas, cosa que carecía Europa en ese momento. Europa estaba en una suerte de reconstrucción, en ruinas literalmente por los bombardeos, no tenían posibilidades de crear mayor cosa nueva y en cambio aquí se estaba fraguando una auténtica alternativa que bebía de los modos vernáculos, o sea, propios, comunes de las comunidades y los pueblos latinoamericanos. Y de eso trata un poco este texto. Encuentro, religación y diálogo. Se trata del diálogo interreligioso como un camino espiritual, no meramente como estas mi tesis de licenciatura, no se trata meramente de un diálogo en términos político-dialécticos, así le llamo, es decir, como diplomático para llevar la fiesta en paz. Entonces, pues bueno, yo te respeto, tú me respetas, la noción de tolerancia, sino que es la propuesta del diálogo interreligioso como un camino espiritual que tiene todas unas repercusiones y por lo tanto una manera de entender la interreligiosidad también de manera muy, muy específica. Aquí, pues uno de mis grandes maestros que muchas y muchos de ustedes conocieron, Jorge Manzano, pues es uno de los grandes inspiradores de este texto, que también pronto habrá una segunda edición en Buena Prensa de este texto que nació en pandemia y por lo tanto fue originalmente les cuento, era un texto que más bien yo imprimí eh, para, o sea, yo mandé imprimir, o sea, la editorial es más bien un servicio de imprenta, porque yo iba a estar viajando por todo el país y al sur de Estados Unidos, hablando de diálogo interreligioso, tratando de crear una red interreligiosa en México, y bueno, cayó la pandemia, ¿no? Y entonces yo ahí me quedé con los libros, no hubo divulgación, no hubo nada, y entonces ahora pues intentamos que haya pues un auténtico debate en torno a estos asuntos. Pero acá vendrá un nuevo texto que también ya empezamos, que va a ser sobre la interfe, ¿no? Como concepto también de Jorge Manzano y que intento explorar.
Hay cositas por ahí, otros textos que tenemos ahí preparando también, un libro sobre Gustavo Esteva, el fundador de la Universidad de la Tierra, Oaxaca, algunos textos que me invitaron a escribir en Cristianismo y Justicia, pueden buscarlos. Ahí yo estoy haciendo una crítica de la espiritualidad contemporánea, por ejemplo, cómo la espiritualidad actualmente se ha psicologizado y entonces entendemos la espiritualidad como una psicología, cómo se ha medicalizado, cómo se ha permeado de lo que se llama la cultura del wellness, cómo el papel que juega, por ejemplo, la tecnología en relación con la atención y que repercute eso en el proceso de la espiritualidad. Ahí, pues con pequeños articulitos de 2, 3 páginas, intento pues ir abordando como una de estas cuestiones de la espiritualidad en la actualidad y también de esto pues en su momento esperamos sacar un librito. Y bueno, finalmente, perdónenme el giro así como kilométrico, la curva para llegar a Siete Místicas, pero es que allí se inserta Siete Místicas. O sea, Siete Místicas no es un esfuerzo aislado, miren qué bonito, Teresita era bien chida, es un esfuerzo para poner en un lenguaje un poco más accesible lo que a lo mejor, sobre todo en los 2 primeros libros, El dinamismo místico y Religarnos, pues es un poco, es mucho más académico, y que se necesita, porque también para yo poder expresar esto en un lenguaje que yo creo que la mayoría puede acceder, tuve que hacer un filtro, ¿no? Tuve que hacer un filtro de muchos años, y que, pues bueno, pasó por textos más complejos, mamones, repito la palabra, pero que finalmente pues decanta en esta experiencia de Siete Místicas como una propuesta, también un poco más práctica, ¿no? Para que llegue de otra manera y entre por donde entra mejor, que es el corazón y la experiencia. Contexto del texto, como les decía, era pandemia, ¿no? No tengo que platicarles de nada sobre eso. Por cierto, mi familia no está aquí porque tiene COVID, entonces les manda muchos saludos. Eh, Están bien, pero bueno, pues no pueden salir. Personalmente y muchas otras personas veíamos la pandemia realmente como la posibilidad de dar un giro real. Era como diciendo, es que, o sea, está clarísimo que no funciona el sistema económico, está clarísimo que no funciona la política. Si algo entendimos en pandemia es que si nos confinaron no era porque estaban muy preocupados y preocupados por nosotros, era porque no querían que cayeran los hospitales, punto final, ¿no? Eh, en ese contexto había la oportunidad de un viraje que no dimos. El esfuerzo fue siempre por regresar a la normalidad, una normalidad asquerosa, ¿no? Repudiable, pero aparentemente más llevadera o por lo menos mejor mal conocido que bueno por conocer, y no dimos ningún viraje y aquí estamos, ¿no? Guerras, nuevas pandemias, etcétera. Yo me propuse, y aquí agradezco a mi compañera Ana Belén, que está aquí, a quien le dedico el libro, mm, porque vivíamos en una comunidad, San Pablo Etla, en Oaxaca. Nos cayó la pandemia y Ana Belén quiso hacer un curso de yoga online y yo dije, bueno, también voy a entretener y voy a ver si comparto algo como de la mística, y salió esto, ¿no? Salió esto, mm, un curso sobre místicos y místicas que para mí, digamos, tuvieran esta dimensión experiencial. Eh, la elección, ya ni recuerdo en el PowerPoint si lo menciono, pero lo que yo quise transmitir es autores y autoras que para mí son significativos. De hecho, este libro como tal, o sea, ya el libro lo escribí en unas vacaciones de Navidad, en diciembre del 2021, y 3 días después de terminarlo se lo mandé a Miguel. Eh, pero antes hubo 5 generaciones del curso. Hubo 5 generaciones, entonces ya como que lo tenía muy masticado, pero antes de esas 5 generaciones elegí a estas 7 personas pues porque están integradas, o sea, no tuve que releerlos, no tuve que ponerme a investigar, los llevo a cada momento de mi vida. Gandhi entró a mi vida porque cuando falleció mi abuela materna, yo le robé el libro que estaba leyendo en ese momento, que se llamaba El secreto de Gandhi.
Teresita de Lisieux, Juan de la Cruz y Teresa, pues porque viví un año en Ávila estudiándolos y leyéndolos las 24 horas del día. Lanza del Basto, discípulo católico de Gandhi, fundador de las comunidades del Arca, que son pues hermanos de camino. Hoy en la mañana presentamos el diccionario de Lanza del Basto que escribí junto con un autor colombiano, Santiago Bordamalo. Él es el autor principal, por eso no pongo el libro, porque en realidad yo fui asistente de investigación, pero hicimos un diccionario sobre este autor bastante desconocido y que sin embargo es uno de los grandes profetas del siglo pasado y, y que personalmente pues es uno de mis gurús. Ignacio de Loyola, pues ni se diga. Tengo el oscuro pasado de haber sido prenovicio jesuita. Entonces, el acompañamiento espiritual para mí es fundamental dentro del esquema de los ejercicios. Algo de lo que más disfruto y agradezco es la posibilidad de acompañar espiritualmente a las personas. Mm, Y Gustav Landauer, que ya lo mencionaron, un místico anarquista en todos los sentidos, no tenía religión, no tenía posicionamiento, era un anarcosocialista comunitario, de los primeros seguidores de Nietzsche, que la primera novela en tónica nietzscheana lo escribió Gustav Landauer. Fue asesinado en 1999 durante la Revolución de Baviera, un revolucionario no violento. Increíble, tiene un libro que se llama Mística y Escepticismo y Mística, perdón, al revés, un librazo, ¿no? Realmente recomendable. Y entonces también es un pilar en mi pensamiento y en mi vida, y por eso elegí a estos 7 personajes. ¿Qué entiendo por mística? Bueno, después de todo este tiempo yo he llegado a la siguiente definición, no tienen que aceptarla, pero yo la entiendo en esos términos. Dinamismo vital de apertura radical al misterio o a la misteriosidad de la realidad, como le quieran llamar. Con dinamismo vital me refiero a una manera de ser en el mundo, una manera de vida, pero que tiene más, no solo es una actitud, es algo más de cómo estamos en la realidad. Una forma de vida, repito, que es performativa, que realmente solo se entiende cuando se la vive, que es concreta, se vive en el mundo concreto. Y en ese sentido, yo acomodé a estos 7 místicos y místicas de una manera también mistagógica, es decir, el orden en que aparecen en el libro no es gratuito, no están acomodados por años de nacimiento, ni por temáticas. No recupero una totalidad de los personajes, o sea, no, aquí no van a encontrar fulanito nació en tal año y sus papás eran, ¿no? Van a encontrar, me centro en aspectos concretos de su experiencia, de su mensaje, y los voy tejiendo, digamos, a mi conveniencia para ir llevando a quienes lean el texto en un proceso, en un itinerario, ¿no? Repito, el libro en realidad es un taller, entonces no es un libro para leerlo así nada más, se puede hacer, pero digamos su función o su meta, su intencionalidad detrás es que se realice, ¿no? Que se viva. De manera personal se puede hacer, pero si es en grupo, mucho mejor. De Teresita y Gandhi voy a recuperar esta noción que tienen de experimentar la verdad en el cuerpo, ¿no? La verdad no se experimenta en otro lado, sino es en el cuerpo, es decir, en lo concreto, ¿no? Cuando te cae, diríamos en mexicano, el 20, ¿no? Que me encanta ese término porque cuando hablo de este libro, de estas cosas a otros países hispanohablantes, no puedo decir me cae el 20, ¿no? Y aquí creo que todo el mundo lo entendemos. A Ignacio de Loyola recupero el discernimiento. Ustedes saben, estamos en un espacio ignaciano, que la propuesta de Ignacio es titánica, es enorme. Pues yo recupero particularmente el discernimiento, ¿no? De Ignacio de Loyola, y ahí muestro, pues un poco comparto qué es el discernimiento. Pero en cada uno de los pasos les voy yo proponiendo ejercicios y lecturas complementarias. Por ejemplo, con Gandhi y Teresita también abordamos lo que es la filosofía del voto y qué es un voto en la vida espiritual, cómo opera, cuál es su gracia, cuál es su fruto. Y entonces se les invita a que por lo menos mientras están leyendo el libro o realizando el taller, tomen un voto, ¿no? Y se abordan distintos tipos de voto. Pues con el discernimiento en Ignacio también se propone pues que hagamos discernimiento, ¿no? Y se dan las pistas de lo que es un discernimiento en clave ignaciana. La verdad es que no sé si lo hice bien porque Meloni leyó el libro, Javier Meloni me dijo,
Muy interesante tu entendimiento del discernimiento ignaciano. No sé si eso fue como, pues, quién sabe, pero bueno, sí, es mi lectura, es mi lectura. En Teresa recupero la oración. No he encontrado, salvo en Teresita de Lisieux, una definición más bella que la de Teresa de lo que es la oración, ¿no? Y ustedes, pues a lo mejor han escuchado, ¿no? Oración es tratar de amistad estando muchas veces ya solas con quien sabemos nos ama. Repito, quizás solamente la de Teresita que dice, pues la oración es una simple exclamación al cielo, ¿no? Eh, Teresa abordo, pues lo que es la oración teresiana, que tiene unas pautas concretas, lo que Teresa conoce por oración y se les propone, ¿no? También dice Teresa, para que sea oración basta que tú sepas frente a quién estás y quién eres tú frente a quién estás, ¿no? Eh, y eso pues, sucede en el camión, sucede lavando platos, sucede dando clases, sucede tomando clases. Mientras sepamos dónde estamos, frente a qué estamos, estamos haciendo oración. Y Teresa pues lo comparte de una manera magistral. Juan, y estamos como subiendo el Monte Carmelo, desde el cuerpo, el discernimiento, la oración, y llegamos al doctor de las nadas, ¿no? Para venir a saberlo todo, has de ir por donde no sabes nada. Para venir a tenerlo todo, has de ir por donde no tienes nada, etcétera, etcétera, dice Juan de la Cruz. Y entonces, con Juan de la Cruz abordamos este binomio de la nada y el todo. ¿Cómo está la propuesta de la purificación de la noche oscura en los distintos niveles que propone Juan? La noche pasiva del sentido, la noche activa del sentido, la noche pasiva del espíritu, la noche activa del espíritu, y ahí explico un poquito de qué trata cada una, pero que todo esto tiene que ver con la elección de un amor mayor, ¿no? ¿Por qué podemos caminar el camino místico? Porque reconocemos y conocemos un amor mayor. ¿Por qué Juan empieza su gran poema, desde mi punto de vista, es mi favorito, Cántico Espiritual, de la siguiente manera? ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el siervo oíste, habiéndome herido, salí tras ti clamando y era sido. ¿Por qué comienza una poesía de amor sexual? O sea, las poesías sanjuanistas son carnales, son sexuales, ¿no? Eh, ¿Por qué empieza eso? Presuponiendo un encuentro. ¿Por qué empieza el poema ¿A dónde te escondiste, amado? Alguien que dice eso solamente, digamos, puede decir ¿a dónde te escondiste, amado? Cuando ya tuviste un encuentro con ese amor. Porque la vida espiritual siempre presupone un encuentro del cual a veces ni siquiera somos conscientes, ¿no? Solo podemos buscar aquello que de alguna manera ya conocemos. Solo podemos buscar el misterio si ya conocemos el misterio a cierto nivel. Y en ese sentido es porque ya conocemos ese amor mayor que podemos tener el deseo de, de ese caminar. Y ahí llegamos a Juan de la Cruz. Y estando ya en la cúspide del Monte Carmelo, siguiendo a Pedro Casaldáliga en su poesía Subiendo y bajando el Monte Carmelo, pues ahora bajamos. Y vamos con Gustav Landauer en la relación de mística y política. Ya les decía, Gustav Landauer era un místico político, anarcosocialista, no violento comunitario, asesinado en la Revolución de Baviera, de una manera, ahorita estoy parafraseando, pero a él lo encarcela el gobierno alemán, el gobierno contrainsurgente que manda el ejército para detener, digamos, buscando un término más adecuado, eliminar la insurgencia. Y cuando lo matan a golpes ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, bueno, le daban con el rifle, pero golpes. Mm, sí. eh, Culatazos, eso. Y entonces el soldado que lo mató, dicen que, bueno, oficialmente lo mataron por un reloj, supuestamente, para quitarle su reloj. Pero él, antes de que lo mataran, ya ensangrentado en el piso, él volteó a ver al que lo iba a asesinar, diciendo algo así, estoy parafraseando, ¿por qué te detienes? O sea, como diciendo, o sea, aquí hay un humano, ¿no? Aquí hay un humano así como tratando de, como no saliendo del asunto,
No tengo aquí ahorita claras las palabras concretas, pero un poco la intención era así como, o sea, hasta este momento estás viendo que hay una persona de carne y hueso frente a ti. O sea, hasta este punto, o sea, todo el encarcelamiento, las balas gastadas, la explotación, o sea, hasta este último momento es cuando titubeas, ¿no? Instante siguiente lo asesinó. Y entonces ahí abordo, ¿no? La dimensión política de la mística, ¿no? Si no, todo lo anterior pues, se queda en el aire, ¿no? Las místicas y místicos son todas personas profundamente comprometidas con lo que está sucediendo en su mundo. Y terminamos con la dimensión comunitaria de la mística porque no hay otra manera de vivir la mística. Ciertamente es una experiencia personal, pero hay que reconocer que persona es distinto a individuo. Persona significa nudo de red de relaciones, que significa la palabra resonar. Persona, la palabra, una de las posibles traducciones es resonar. Esa resonancia que constituye una persona. O sea, en realidad somos la resonancia de una red de relaciones que se manifiesta en esto que podemos llamar resurrección, Sergio, Miguel, etc. Y Lanza nos propone modos concretos de vivir una mística encarnada de manera comunitaria. Ese es el itinerario, ¿no? De la mística o de 7 místicas. Ciertamente vamos a tener otro espacio, ya el primer taller de 7 místicas más bien híbrido, va a ser presencial, con posibilidad virtual. Empezamos el 10 de febrero. Aquí hay varias personas que ya se anotaron, que nada más vinieron a comprar el libro, no a escucharnos, pero y pues están invitadas, invitados, ya casi no tenemos lugares, pero la propuesta es pues seguir haciendo una segunda edición quizás el siguiente semestre, ¿no? Seguir compartiendo esto, pero sobre todo pues ir resonando, ¿no? En el ámbito de la espiritualidad y la mística. Pues con esto me callo, ya me extendí, una disculpa, pero pues ahora es momento de escucharles a ustedes también.